Muy buenos días y bienvenidos todos a este seminario web, a este webinar enfocado en herramientas de productividad en la nube con Microsoft Azure. Bueno, primeramente me presento, soy Jesús Delgadillo, pertenezco al área de desarrollo de negocio de ABD Consultoría y Soluciones Informáticas. Y hoy, en la mañana de hoy, vamos a contar con nuestro director de sistemas, Fernando Muñoz, que será la persona encargada de presentarnos las herramientas y de que veamos cómo funciona a través de una demo. Voy a comentar la agenda muy brevemente, no quiero hacer perder mucho el tiempo. Bueno, primero haremos una pequeña introducción de quiénes somos, qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudaros. En una segunda parte Fernando nos contará por qué es necesario tener un escenario de recuperación ante desastre, un SAT recovery, y pasaremos directamente después, sin más, a mostraros las soluciones tanto de Azure Backup para todo lo que es la parte de copia de seguridad y Azure Site Recovery para montar un escenario ante un desastre, tener un plan B. Dejaremos después unos minutillos para ruegos y preguntas y si no, bueno, también ofreceremos un correo para cualquier tipo de duda o consulta que haya, que automáticamente nos las trasladéis ahí y la podamos responder posteriormente. Bueno, indicaros que esta sesión será grabada y ya después la podremos facilitar y subir a nuestro canal de YouTube donde se podrá visualizar nuevamente. Bueno, primero la pregunta que nos hacemos todos, ¿quiénes somos? Bueno, ABD Consultoría y Soluciones Informáticas es una consultora de IT. Llevamos más de 30 años en el sector de las tecnologías y básicamente nuestros puntos fuertes son 7 puntos. Y en la parte de la experiencia, por supuesto, somos un partner de Microsoft con multitud de certificaciones. Llevamos la cercanía a nuestros clientes, nos apoyamos, le damos toda la confianza para que él se sienta arropado. A lo largo de este tiempo hemos formado un equipo de profesionales en las diferentes áreas y bueno, lo que intentamos lógicamente es adaptarnos lo máximo posible a nuestro cliente para poder ser resolutivo y poder ayudarnos en la transición al cloud. Esos son nuestros valores principales. Dentro de lo que son los valores, después existe un portfolio de productos que nosotros lo denominamos como servicios gestionados. Esos servicios gestionados tratan de, a través de un equipo de especialistas en soluciones cloud, intentamos que la transformación digital de las empresas sea lo más fácil posible, lo más flexible y lo más sencillo. Y sobre todo, con menor coste posible, ¿vale? Bueno, además de toda la parte del cloud, somos expertos en productividad empresarial, implantamos RP, CRM, adaptamos todo lo que es la parte de Business Intelligence, que ahora está muy de moda. Tenemos un área de aula de formación, donde hacemos formación a medida. Y, por supuesto, nunca dejamos de lado el soporte remoto para todo tipo de nuestras soluciones. Dicho esto, me voy a centrar exclusivamente en lo que nos ocupa en el día de hoy, que es la parte de seguridad en la nube. En este seminario web vamos a contar con dos soluciones, una para el tema de copias de seguridad y otra para recuperación ante un desastre, que muchas veces no lo pensamos, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, como ya os había comentado, nosotros llevamos 30 años en el sector, somos partners de Microsoft, desplegamos y ayudamos a la transición al cloud al cliente
pues bueno, con todo el portfolio de productos como pueden ser servidores virtuales, base de datos como servicio, BI, inteligencia empresarial, inteligencia artificial y todo lo que es el área de seguridad, que es lo que vamos a tratar hoy. Para los que no conozcan los servicios de Microsoft, daros unas pinceladas. Bueno, Microsoft tiene un centro de datos a nivel mundial, tiene diferentes repartidos por todo el mundo y en función del área geográfica nosotros podemos contratar los servicios lo más cercano posible al centro de datos que podamos elegir. Eso quiere decir que si tenemos una empresa donde hay delegaciones repartidas por todo el mundo, pues podemos tener esos servicios repartidos en diferentes centros de datos para que la latencia, por ejemplo, sea menor y podamos ofrecer un servicio mucho más completo. Y no nos olvidemos del cumplimiento normativo. Bueno, Microsoft en su área legal, en servicios en la nube, pues bueno, tiene para todo el mundo un departamento donde cumple con toda la ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que al ser un partner de Microsoft especialista en soluciones cloud, pues bueno, tenemos una serie de certificaciones que ahora os mostraré para que cualquier cliente que se sienta tranquilo en el que la persona que le va a hacer el despliegue, el técnico o el área de consultoría, está perfectamente certificado en este tipo de herramientas. Y otra pregunta que lanzo es, bueno, ¿qué podemos ofreceros? ¿Vale? Porque la solución está, el fabricante lo tenemos. ¿Qué es lo que os puede ofrecer ABD en este tipo de soluciones? Bueno, sobre todo, ayudaros a transformar vuestro negocio. Ayudaros a que la transición al cloud sea lo más flexible posible. Analizamos toda vuestra infraestructura, vuestro ecosistema, para poder aconsejaros y ayudaros a transicionar a la nube. Tenemos un equipo de consultores, como os he comentado, en el cual nos van a poder asesorar y para que toméis la mejor decisión posible. Tenemos una metodología propia para lo que es la formación a administradores y usuarios y poder sacar el máximo rendimiento de vuestra infraestructura. No quería dejar pasar un servicio que me parece muy, muy relevante, que es el tema de las instancias reservadas. Lo escucharéis, incluso Fernando seguramente haga hincapié en ello. Es la posibilidad de poder reservar algunos recursos dentro de la nube de Microsoft, en Azure, y durante X años, y eso lo que me va a permitir es tener un ahorro muy considerable en cuanto al coste de mis servicios mensuales. Por ejemplo, podemos reservar una máquina, un servidor virtual, durante X años, va a estar dedicada la vamos a tener esa instancia reservada exclusiva durante el tiempo que tengamos y eso lo que nos va a permitir a reducir mucho el costo de este tipo de servicios. Y una de las herramientas que hoy nos presentará Fernando será el Disaster Recovery. Quiero hacer también mucho hincapié porque la mayoría de las empresas suelen tener un sistema de copia de seguridad, pero cada vez más nos preguntamos, y sobre todo los responsables de IT, ¿qué ocurre cuando tenemos un desastre? Pues bueno, aquí os enseñaremos que puede haber un plan B y que podemos tener un escenario en paralelo de manera dormida, para que en el momento que haya cualquier tipo de incidencia poder acudir a él y poder levantar nuestro servicio de una manera rápida y de una manera sencilla. Como os decía, bueno, además de estas certificaciones que veis aquí, que bueno, que están muy enfocadas a toda la parte de Azure, la parte de solución de arquitectura, la parte de análisis, todo lo que es la parte de despliegue. Bueno, tenemos un equipo en sistema que está perfectamente certificado en este tipo de soluciones. Bueno, y sin más, yo ya me despido. Está con nosotros Fernando Muñoz, director del área de sistemas en ABD Consultoría. Y Fernando, cuando tú quieras, te doy la palabra y comenzamos. Muchas gracias. Buen día.
Hola Jesús, buenos días y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Como decía Jesús, soy Fernando Muñoz, director de sistemas de AVE de Consultoría y Soluciones Informáticas. Y bueno, llevamos, como decía Jesús, más de 30 años especializados en despliegue y en mantenimiento de tecnología, ¿vale? En este caso, vamos a tocar un tema muy interesante, que es el de la recuperación ante un desastre que puede ocurrir en nuestra organización, ¿de acuerdo? Pues vamos a intentar hacer un webinar basado en demostraciones, ¿vale? Vamos a intentar evitar a lo máximo el efecto demo, o sea, posibles errores que se puedan dar a la hora de desplegar un elemento. Y lo vamos a hacer de la manera más sencilla y más rápida que podemos, ¿vale? Vamos a intentar mostrar lo máximo posible y lo vamos a hacer con una serie de presentaciones, ¿de acuerdo? Donde van a aparecer todas y cada una de las situaciones que se nos pueden dar. Todo esto está basado en Microsoft Azure, ¿de acuerdo? Aquí vemos un esquema de red donde en nuestra parte izquierda tendríamos aquello que tenemos en nuestra organización. Toda esta parte de la izquierda que aquí vemos es todo aquello que tenemos en nuestra organización en producción. Y todo lo que tenemos aquí a la derecha es todo aquello que tendríamos en el caso de que el entorno de recuperación ante desastre tuviera que entrar en producción. ¿De acuerdo? Parece un esquema bastante complejo, pero como vamos a ver, el proceso de desarrollo, bueno, pues se simplifica bastante siguiendo todo lo que vamos a ver. Para que no lo sepan, Microsoft Azure es la plataforma de infraestructura como servicio de Microsoft. Es una plataforma totalmente en la nube donde el fabricante nos ofrece una serie de recursos que nosotros vamos a poder desplegar para ofrecer servicios en producción o para ofrecer servicios de respaldo. Va desde máquinas virtuales, entornos de red, creación de VPNs, posibilidad de crear aplicaciones web. Bueno, un ecosistema de aplicaciones y elementos, bueno, pues que nos pueden ser útiles en nuestra infraestructura, en nuestra infraestructura y en nuestro trabajo diario. Cuando hablamos de servicios en la nube, no tenemos que pensar en el todo, en el 100%. No tenemos por qué pasar todo a la nube, no es necesario. Pero sí es conveniente ir pensando en ver qué servicios son susceptibles de ser útiles, desplegarlos en la nube e ir empezando por ahí. Bueno, pues como vemos, esta sería la infraestructura y a lo que nosotros quisiéramos llegar. Vemos que tenemos una serie de servidores a la izquierda supuestamente en producción y luego tenemos una serie de elementos que son los que nos conectarían con nuestros servicios en la nube. ¿Vale? Como vemos aquí, tenemos principalmente Site Recovery, ¿de acuerdo? Y un túnel VPN que conectaría nuestros servicios en la tierra con nuestros servicios en la nube, de forma que podamos disponer de nuestro servicio en caso que lo utilicemos en la nube como si estuvieran en nuestro entorno local. También podemos activar la sincronización de directorio activo para que tenga su imagen en directorio activo de Azure, con lo que tendríamos también los usuarios también replicados. Y luego servicios avanzados de Always On de SQL que también se pueden desplegar. Cuando hablamos de recuperación de desastres, ya no solo lo hacemos de recuperar una máquina virtual que se nos cae, es que recuperar un archivo importante de nuestra organización que hemos perdido o que se ha encriptado o que nos han infectado puede ser también una recuperación de un desastre, ¿de acuerdo? Entonces, para ello tenemos que empezar pues con un sistema de copia de seguridad fiable. Como vemos ahí en la presentación, pues tener unas copias de seguridad de calidad. Primero nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Son útiles las copias que hago? ¿Realmente copio lo que quiero copiar? ¿Tengo un plan de verificación de que esas copias que hago son válidas, son correctas? Muchas veces nos ha ocurrido con algún cliente
que nos ha dicho, oye, quiero recuperar tal archivo y bueno, ese archivo no estaba en las copias de seguridad porque nunca nadie ha comunicado que ese archivo debería estar en la copia o se ha creado una carpeta nueva en una ubicación diferente y esos orígenes de datos no se han introducido en las copias. Bueno, pues todo eso lo tenemos que contemplar. También ver dónde las almaceno. ¿Es un medio seguro para almacenar unas copias de seguridad un disco duro USB? Un disco duro USB que me he traído de casa donde guardaba fotos y porque se me ha quedado obsoleto o antiguo, digo, bueno, pues lo voy a aprovechar para hacer copias en la empresa. ¿Es válido eso? Y luego, otra pregunta, ¿puedo recuperarlas? ¿Estoy haciendo copias todavía en cinta y si se me estropea mi unidad de cinta, voy a poder adquirir otra unidad de cinta para recuperarla igual? ¿Tengo medios para recuperarla? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer cuando estamos planteando un sistema de copias de seguridad. Otro desafío de las empresas en cuanto a copias de seguridad es el control de estas propias copias, o sea, saber dónde las tengo, ¿de acuerdo? Tener un plan de restauración documentado. Lo vemos en los dos siguientes puntos. Documentar un plan de restauración es muy importante, donde indique dónde están las copias, quién las tiene, qué procedimientos hay que seguir y qué implica restaurar una copia a posteriori. Si hay que hacer alguna modificación, hay que hacer algún cambio, etcétera. Son elementos muy importantes que hay que tener en cuenta porque puede ocurrir que nos vayamos de vacaciones todos en verano a otro hemisferio, a más de 6 u 8 horas de viaje y la persona que tiene las copias de seguridad pues está en ese viaje a 8 horas de aquí. No podemos acceder ni a su casa o igual se lleva un maletín de trabajo y las copias están en ese maletín de trabajo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todos estos elementos para tener un elemento de calidad en nuestras copias de seguridad. Para ello, una de las herramientas que nos puede empezar a ser útiles en este sentido y que puede ser una herramienta de entrada tanto al Disaster Recovery como a utilizar los servicios de Azure es desplegar Azure Backup. Como vemos aquí, Azure Backup es una solución de bajo coste, ¿de acuerdo? Que tiene un despliegue rápido y sencillo, como vamos a ver a continuación. Y ya, como digo, forma parte de ese plan de recuperación de desastre que nosotros queremos implantar. ¿Por qué? Pues lo que decía antes. Ya tenemos aquí una serie de archivos que sabemos perfectamente dónde están, que podemos documentar perfectamente cómo recuperarlos y que nos va a dar una recuperación rápida de archivos a nivel granular que vamos a necesitar. La conexión que hacemos de nuestros servicios locales en caso de que se haga copia de archivos locales en la nube es a través de un agente de configuración que vamos a ver también, que es muy sencillo de configurar y de mantener. Podemos hacer réplicas de nuestros archivos y nuestras carpetas con una retención configurable. O sea, podemos configurar la retención que queramos de esos datos. También podemos replicar servidores, bases de datos y servicios avanzados, como pueden ser servicios de Exchange, de SQL, etcétera, con el sabor modificado de Azure Backup, que es Azure Backup Server. Esto lo que implica es que vamos a tener que disponer de un servidor local con un almacenamiento local que nos va a servir de intermediario de esas copias. O sea, se va a hacer una copia de retención corta de nuestros servidores completos, de nuestras imágenes de Hyper-V, de nuestras imágenes de VMware en nuestro almacenamiento local y luego con una retención larga lo vamos a pasar directamente a los servicios de Azure. Y como decía, podemos hacer una restauración completa o una restauración granular de nuestros datos. Bueno, pues vamos a empezar aquí la demo. Como he dicho, vamos a hacerlo a nivel de presentaciones. Indico que no hemos dejado ninguna ventana atrás. Todas las ventanas que aparecen aquí es el proceso. No es un proceso que suele dar errores.
porque es un proceso sencillo, fácil y que manteniendo los sistemas que queremos hacer no tiene que dar ningún problema. Lo primero que tenemos que hacer para dar de alta un servicio de Azure Backup es tener una suscripción de Azure Backup dada de alta. Microsoft ofrece periodos gratuitos de un mes de evaluación, ¿vale? Si queréis podéis contactar con nosotros para ver cómo tramitar uno de estos periodos de suscripción gratuito. Y pasado ese mes, una vez probado todo, pues podemos ya iniciar una suscripción con nosotros mismos a través de ABD para ir gestionando todos los servicios, ir gestionando los costos que se pueden ir asumiendo. Los costos que se dan en Azure suelen ser de pago por uso. O sea, yo pago por lo que uso directamente. Si yo no estoy usando algo, lo apago y Microsoft no me va a cobrar con ello. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos el portal y estamos dentro, lo primero que tenemos que hacer es crear un almacén de servicios de recuperación. ¿De acuerdo? Esta es una ventana típica de Azure, ¿vale? Donde tenemos un buscador arriba y simplemente con escribir arriba almacén, bueno, pues nos van a aparecer todos los recursos que podemos desplegar relacionados con ese nombre. Como vemos aquí, tenemos el almacén de Recovery Service. Bueno, pues ese es el que vamos a crear. Una vez que entramos dentro de los almacenes de Recovery Service, normalmente la primera vez nos va a aparecer todo vacío. Lo único que tenemos que hacer es crear nuestro almacén. Simplemente le damos al botón crear y el sistema nos va a aparecer, nos va a mandar a una nueva página donde nos va a pedir unos datos básicos. Estos datos básicos son la suscripción a la que quiero asociar los costes de este recurso. Vamos a tener que utilizar un grupo de recursos para almacenar este recurso. Yo siempre recomiendo crear grupos de recursos que sea el mismo grupo de recursos para sistemas coincidentes en su objetivo. O sea, si voy a crear máquinas virtuales de una sede, imaginaros que tengo sedes en diferentes ubicaciones del mundo, bueno, pues si voy a crear servidores para una sede en España, pues creo un grupo de recursos para España. Que voy a crear copias de seguridad, como estamos haciendo para la delegación de Cádiz, pues creo un grupo de recursos que se llame Azure Backup Cádiz, por ejemplo, ¿vale? Esto, como vamos a ver luego, es muy útil en el caso de que nosotros queramos mover recursos de suscripción o lo queramos mover de región, etcétera. ¿De acuerdo? Y así movemos solo aquello que necesitamos. No vamos a tener que mover grupos de recursos que tienen otros propósitos o recursos que tienen otros elementos. ¿Vale? También le tenemos que dar un nombre al almacén. Como vemos aquí, al final nos aparece un check validando el nombre. Hay que tener cuidado con los nombres porque hay caracteres y elementos que en algunas ocasiones no son válidos. Y luego la región que nosotros queremos elegir. Esto es muy importante porque, como decía antes Jesús, la elección de la región que hagamos va a tener mucha influencia la latencia. Por supuesto, si nosotros tenemos una sede en Sudamérica, no tiene sentido que si estamos creando este recurso ahora mismo, le digamos que lo ubique en la región de Europa Occidental, porque por este caso la latencia va a ser mucho mayor. Entonces lo suyo sería crearlo en la región, pues en la región de Brasil o en una región cercana al lugar donde nosotros vamos a crear. Y por último, la última ventana que nos aparece al crear el almacén es simplemente un resumen donde nosotros revisamos y creamos. ¿Vale? Esto es el efecto demo que quería evitar, ¿vale? Bueno, pues la implementación se pone en curso. Si lo hubiéramos hecho en directo, hubiéramos tenido aquí que esperar un rato a que termine de crear. Normalmente los servicios de Azure no suelen tardar mucho, suelen rondar entre los 5 o 10 minutos hasta los 45 minutos para recursos muy, muy pesados. Pero bueno, no suelen tardar mucho, ¿vale? Aquí ya, bueno, nos dice que se completó la implementación y ya directamente desde la propia implementación podemos ir directamente al recurso, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en nuestro recurso, en nuestro almacén de servicios de recuperación cuando lo hemos creado?
Bueno, pues tenemos un entorno donde ya el sistema nos indica que podemos empezar a crear copias de seguridad, también podemos ya habilitar un Site Recovery, como veremos más adelante. Bueno, pues nosotros vamos a crear nuestra copia de seguridad, ¿vale? La siguiente pantalla que nos aparece es esta de aquí arriba a la derecha, donde el sistema nos está solicitando dónde se ejecutan nuestros datos en este caso, lo que queremos copiar, ¿vale? Pues nosotros, en este caso, vamos a decir que es local, pero como vemos aquí, pues se pueden elegir incluso máquinas que se están ejecutando en el propio Azure ya directamente. Bueno, nosotros le hemos dicho local. Después de elegir la ubicación local, pues de qué es lo que queremos hacer copia. En nuestro caso vamos a elegir archivos y carpetas para poder utilizar el agente de Azure Backup, pero si elegimos cualquiera de los otros elementos, como decíamos antes, vamos a tener que utilizar un servidor intermediario que vamos a tener que instalar en nuestra organización. Tiene que ser un servidor miembro de nuestra organización con un almacenamiento suficiente para almacenar en local todas las copias que nosotros vamos a querer hacer. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos todos los elementos de los que se pueden hacer copias y de los que vamos a necesitar un servidor adicional. Para el caso de archivos y carpetas y de estado del sistema, no hace falta disponer de este servidor adicional. Con Azure Backup se puede hacer perfectamente. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos seleccionados los campos anteriores, el campo de la ubicación de los datos y de qué vamos a realizar copia de seguridad, le damos a preparar la infraestructura. Al preparar la infraestructura nos va a aparecer un botoncito, una pantalla, donde vamos a tener a descargar los dos elementos que nos van a hacer falta para instalar la copia de seguridad. Por un lado, como vemos en la pantalla inferior, el agente de instalación, como vemos es un ejecutable, y por otro lado, las credenciales del almacén. Las credenciales del almacén, como dice aquí en la propia pantalla, caduca después de 10 días. O sea que estos dos elementos los podemos llevar a todos los equipos que deseamos y todos esos servidores o equipos con Windows 10 o Windows 11 que queramos hacer copia de datos que haya ahí almacenados, pues vamos a poder utilizar. Y nada, simplemente ya empieza la pantalla de instalación de nuestra Azure Backup. Por un lado, la ubicación donde queremos almacenar los datos. La ubicación en caché, muy importante, porque en esta ubicación tiene que haber sitio suficiente para almacenar las copias. Yo recomiendo siempre hacerlo en una ubicación alternativa o en otra partición de disco y que tenga un almacenamiento, como dice ahí, al menos el 5% de los datos que se van a almacenar. Si se puede tener un poco más, mejor. Simplemente si tenemos proxy para acceder a Internet, hacer la configuración del proxy. No me voy a extender mucho más porque es muy sencilla la instalación. ¿De acuerdo? Aquí vemos que nos pide unos requisitos que normalmente en todos los sistemas operativos modernos está ya implementado, como es el .NET Framework y PowerShell. Aquí vemos que el sistema en un momento dado nos va a pedir las credenciales, que es lo que realmente registra el equipo local con nuestro servicio en la nube. Vemos aquí que lo que seleccionamos es la credencial y el sistema automáticamente pues nos identifica todo aquello que supone para poder almacenar los datos en el almacén que hemos creado. Una vez que se ha registrado, una vez que hemos conectado con la credencial, el sistema nos va a pedir que establecemos una frase de contraseña para cifrar la copia que nosotros hacemos. Esta frase de contraseña, bueno, pues tiene que tener unos 16 caracteres como mínimo y lo podemos generar directamente, como vemos en el punto 1, directamente nosotros o poner una que queramos. Y luego tenemos que establecer una ubicación para guardar la frase de contraseña. En este paso que vemos aquí arriba, es cuando el sistema va a registrar el servidor. Esto tarda también bastante tiempo, tarda su ratito en registrar, por eso conveniente haber hecho esto con pantallazo, si no estaríamos dedicando el tiempo a esto. Y por último, Microsoft te dice que ya está disponible el sistema de copia para este servidor y nos hace una advertencia de que si hemos guardado la frase de contraseña en el equipo local, bueno, pues que lo saquemos a otra ubicación, porque si
estamos haciendo copia del equipo local porque entendemos que es susceptible de sufrir algún daño, bueno, pues si se pierde un disco duro, se pierde algo, esa clave de contraseña la vamos a tener ahí y no vamos a poder recuperar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir a la parte con más chicha del webinar, ¿vale? Vamos a mostrar una parte, por un lado, el agente de Azure Backup, ¿de acuerdo? Vamos a mostrarlo. Y por otro lado, a posteriori, vamos a mostrar también cómo se ve en la página web de Azure todo esto que estamos viendo, ¿vale? Bueno, pues os lo voy a mostrar inmediatamente. Es que estamos haciendo labores de producción y de presentación a la vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos que estar viendo, ¿vale? El cliente de Azure Backup, tal y como lo tenemos en desplegado en nuestro equipo. Aquí, como veis, bueno, pues se hizo una demo de copia de seguridad de una serie de ubicaciones y, como vemos, bueno, pues tenemos ya varias copias de seguridad hechas de los últimos días. Aquí aparece un pequeño resumen de la copia que se está haciendo, te dice la hora a la que se ha hecho la última copia de seguridad, la hora a la que se va a hacer la siguiente y cuántos puntos de recuperación disponibles tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí todos estos elementos que nos pueden ser interesantes pues, para organizar nuestras copias de seguridad. Programar una copia de seguridad es tan sencillo como venirnos aquí. Bueno, aquí ya tenemos una directiva creada. Lo que vamos a hacer es modificarla, pero bueno, vamos a ver un poco a poco el paso a paso. Simplemente es seleccionar qué queremos copiar de nuestra ubicación actual, ¿vale? Como veis, bueno, yo tengo aquí una carpetita añadida. Qué día o qué días de la semana quiero hacer la copia y, como vemos, lo puedo hacer en 3 diferentes horarios del día, ¿de acuerdo? Entonces puedo seleccionar todas las copias que yo quiera. Para un servidor crítico igual me interesa tener tres horarios diferentes en el día porque es un servidor de movimiento de datos alto, ¿vale? En el siguiente paso, bueno, pues la retención que queremos aplicar a nuestras copias de seguridad. Lo podemos definir por días, por semanas, por meses, incluso por años, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente un pequeño resumen del sistema y finalizar, ¿vale? También podemos hacer una copia de seguridad ahora si queremos, ¿vale? Si queremos hacer una copia de seguridad inmediatamente, pues podemos hacerlo igualmente. Y el sistema te indica aquí que hasta qué fecha quieres mantener esta copia de seguridad. Pues hasta ese día se mantendrá esta copia de seguridad que has hecho tal día como hoy. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres organizar tus propias copias de seguridad, decir, bueno, pues una vez al mes voy a hacerme yo una copia que la voy a ir manteniendo a un año vista. Bueno, pues se puede ir haciendo manualmente. Y luego la parte de recuperación de datos, bueno, pues muy sencillo. En el caso de que sea este servidor, automáticamente el sistema me lo va a detectar y voy a poder recuperar datos. Si es otro servidor, el sistema me va a pedir las credenciales del almacén y a mí me va a pedir la frase de contraseña que creamos en su momento. ¿De acuerdo? Si le digo a siguiente, puedo decir si quiero recuperar el volumen completo o archivos y carpetas individuales. Y ahora el sistema me va a seleccionar el volumen del que quiero copiar y la fecha de la que quiero recuperar. ¿Vale? Bueno, pues aquí me aparecen las fechas de las que puedo recuperar. Y lo que me va a hacer el sistema es montarme un disco duro virtual pues para poder verlo. ¿Vale? Esto sí se puede llevar un poquito de más rato, pero bueno, es simplemente para que lo veáis y le echéis un vistacito a esto de aquí. ¿Vale? El otro elemento que os quería mostrar también de la copia de seguridad es aquello que nosotros vamos a poder ver en el portal de Azure, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a
a nuestra web de Azure, donde tenemos nosotros nuestro portal y donde vamos a poder ver todo aquello que nosotros estamos haciendo. Aquí, en este almacén de recuperación de servicios, que es el que creamos, ¿de acuerdo? Es donde nosotros vamos a poder ver todo aquello de lo que le hemos realizado copia de seguridad. Vemos aquí que tenemos dos elementos, copias de seguridad y Site Recovery, ¿de acuerdo? Bueno, pues si nos vamos al panel de backup, aquí nosotros vamos a poder ver todo aquello referente a nuestra copia de seguridad, ¿vale? Como vemos, bueno, hay comprobaciones de la copia de seguridad y tal. En este momento no hay nada crítico, todo perfecto, ¿vale? No hay nada crítico, ninguna alerta. Y si le damos aquí a los elementos de copia de seguridad, bueno, pues vamos a poder ver de qué estamos haciendo nosotros copia. Bueno, en este caso del PC de Fernando, ¿vale? Ha sido correcta y la última fecha, ¿vale? La verdad es que este sistema da esta información, no da mucha información más, ¿vale? Simplemente hacer un repaso de que a través del portal también podemos ver las copias, porque puede ser que en un momento dado a lo mejor no tengamos acceso a un servidor en cuestión, pero nos va a ayudar a ver el estado de nuestras copias de seguridad de un vistazo rápido. Importante, si alguna vez queremos agregar otro servidor a este almacén de copia de seguridad o queremos bajar las credenciales para verificar de nuevo el servidor, nos tenemos que venir aquí a propiedades y desde aquí, como vemos, podemos descargar el agente de copia de seguridad y podemos descargar las credenciales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto en lo que se refiere al asunto de las copias de seguridad, de Azure Backup en este caso. Vamos a seguir adelante con nuestra presentación y vamos a irnos a la parte de Azure Site Recovery, ¿de acuerdo? Vamos a ir poniendo de nuevo la presentación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con Azure Site Recovery tenemos que hacernos básicamente las mismas preguntas que nos hacíamos con Azure Backup. O sea, exactamente lo mismo. ¿De qué queremos hacer copia? Porque, bueno, sabemos que es muy goloso decir, bueno, yo voy a hacer una recuperación de todos mis sistemas, pero igual no todos los sistemas son susceptibles de que se caigan a la vez y no todos los sistemas son de vital importancia para nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que valorar muy bien esto. ¿De acuerdo? También tenemos que documentar muy bien el despliegue que hagamos y tenemos que ser muy conscientes de todo aquello, de lo que llevemos adelante y de lo que hagamos. Azure Site Recovery es un sistema, un recurso de recuperación ante desastres basado en la nube, basado en Microsoft Azure, y que nos va a permitir hacer una imagen exacta de servidores físicos o virtualizados con VMware o con Hyper-V que tengamos dentro de nuestra organización. Como decía antes, igual no es necesario hacer un disaster recovery de todos los servidores de mi organización o de todos los recursos de mi organización. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Igual decidimos que solo hay un par de servidores que, bueno, que son críticos y que son los que realmente queremos hacer esa recuperación ante desastres. El sistema funciona basado en alertas, ¿de acuerdo? De forma que nosotros vamos a establecer un umbral de tiempo y de comunicación en el sentido de que constantemente va a haber un latido de peticiones de estado de salud de un servidor y en el momento en el que se cumpla ese umbral que nosotros hemos establecido de que el servidor no responde, pues el sistema nos puede avisar indicándonos que no se está estableciendo la comunicación con ese servidor. ¿De acuerdo? Entonces, podemos, según esto, establecer una serie de acciones bien automatizadas, bien manuales. Yo recomiendo siempre hacerlo de forma manual, ¿vale? Tiene sus motivos, pero bueno, podemos decidir también si queremos hacerlo de forma automatizada.
Decir que todas aquellas máquinas virtuales que nosotros estamos respaldando, máquinas virtuales o físicas que nosotros estamos respaldando en Azure, por defecto están apagadas, de forma que no consume ningún recurso dentro de Azure Backup, salvo el mínimo correspondiente a esa previsión de recursos que el sistema debe reservar para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, por ese sentido, tenemos que estar tranquilos, pues el sistema no va a estar cobrándonos porque esas máquinas estén... Es más, esas máquinas no están creadas siquiera, después lo vamos a ver. La conexión de nuestros servicios, una vez que montamos este servicio de Disaster Recovery con nuestra organización on-premise, se hace a través de una VPN. ¿De acuerdo? Tenemos que tener un dispositivo firewall compatible o un servidor con enrutamiento y acceso remoto habilitado, pues para poder conectar a través de una VPN con los servicios de Azure. Y por último, podemos hacer un failback en el caso de que hallemos el problema que ha generado el desastre y lo hayamos recuperado, pues podemos hacer un failback de esos servidores que tenemos en Azure de forma que replique toda la última información en nuestros servidores locales. ¿De acuerdo? Imaginar un servidor local al que se le ha perdido una controladora de disco y mientras el sistema está parado, la controladora de disco no la tenemos en stock y tarda un tiempo en tenerla disponible, vamos a hablar de un mes o así, bueno, pues cuando se cambia esa controladora de disco y todo empieza a funcionar en nuestra infraestructura on-premise, bueno, pues podemos volver a recuperar toda esa información, a sincronizar toda esa información que está en la nube con los servidores en la tierra, para volver a empezar de nuevo a trabajar con los servidores en la tierra como estábamos antes de que se produjera el desastre. Bueno, pues como vemos, antes, en la presentación, el despliegue anterior de Azure Backup, veíamos que lo que creamos era una copia de seguridad. Bueno, pues ahora lo que vamos a habilitar es un entorno de Site Recovery. ¿Y qué opciones nos ofrece el propio entorno de Site Recovery? Bueno, pues como vemos aquí numerado del 1 al 4, pues nos ofrece varias posibilidades. En el apartado 1, bueno, pues como vemos, el sistema nos ofrece la posibilidad de replicar servidores que estén propiamente en Azure. Y es más, esta replicación nos la va a hacer en otra región de Azure. Por eso, si lo que se cae es una región completa de Azure, como puede ser Europa Occidental, Europa del Norte, cualquier otra región, pues vamos a tener nuestro servicio replicado en otra región de Azure. ¿De acuerdo? Podemos, como aparece en el apartado 2, podemos replicar máquinas de VMware. Para replicar máquinas de VMware, y esto también es aplicable a servidores físicos, vamos a necesitar instalar un servidor adicional. ¿De acuerdo? Que el propio sistema de Site Recovery nos va a indicar qué tipo de servidor, qué tiene que tener ese servidor y qué vamos a desplegar en el servidor ese. Pero en este caso vamos a necesitar un servidor de intermediario, ¿vale? Para hacer la sincronización con la nube de nuestros servicios que tenemos en local. Como vemos en el apartado 3, podemos desplegar Site Recovery para máquinas que tenemos desplegadas en Hyper-V, ¿de acuerdo? Y por último, como aparece en el apartado 4, podemos incluso proteger máquinas de Hyper-V para replicarla en otro host de Hyper-V que tenemos ubicado, bueno, pues en otra sede, en otra oficina, etcétera. ¿Vale? O sea, podemos llevarnos nuestras máquinas virtuales de una ubicación de Hyper-V a otra ubicación de Hyper-V. Nosotros, para hacer este despliegue, vamos a preparar una infraestructura de Azure Site Recovery para máquinas que se encuentran virtualizadas en Hyper-V. Como vemos, el sistema lo primero que nos dice es que tenemos que desplegar tenemos que descargar un planificador de despliegue y rellenarlo y hacerlo de manera concienzuda. Es muy importante este planificador porque nos va a dar una serie de connotaciones y nos va a dar una serie de pistas de lo que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, y de lo que tenemos que preparar. Como hemos dicho al principio, es muy importante documentar
bien todo el proceso. Disculpa. Como vamos a ver también después, el sistema nos da la posibilidad de crear pruebas de que nuestro entorno va a funcionar bien. ¿De acuerdo? Pero es muy importante documentar, muy importante ver qué cambios vamos a tener que realizar en nuestra infraestructura si alguna vez tenemos que desplegar Azure Site Recovery. ¿De acuerdo? Si tenemos que ponerlo en producción, puede ser que necesitemos cambiar IP, que necesitemos cambiar direccionamientos de recursos, etcétera. Bueno, pues esto lo tenemos que documentar muy bien. Entonces, bueno, si no indicamos que sí ya lo hice, el sistema no nos va a dejar avanzar, ¿vale? Entonces, por defecto, podemos descargarnos el Deployment Planner y luego seguir configurando nuestro Azure Site Recovery. El sistema, como vemos aquí abajo, nos pregunta si utilizamos System Center, Virtual Machine Manager para gestionar nuestras máquinas virtuales. Podemos, bueno, en este caso, el entorno que hemos preparado no lo estamos utilizando, entonces indicamos que no. Y ahora el sistema lo que nos va a solicitar es crear un sitio de Hyper-V, ¿de acuerdo? Ese sitio de Hyper-V, en principio, la primera vez no lo tenemos creado, entonces lo tenemos que crear. Le damos al botón de agregar el sitio de Hyper-V y el sistema, como vemos aquí, bueno, pues nos va a decir que lo primero que necesitamos es que mínimo estemos utilizando un Windows Server 2012 R2, ¿de acuerdo? Nosotros ya desde aquí recomendamos que mínimo utilicemos ya un Windows Server 2016. Si tenemos ya Windows Server 2012 R2 con Hyper-V desplegado y máquinas virtuales, nosotros ya recomendamos empezar a ir pensando en ir dando el salto ya a Windows Server 2019 o Windows Server 2022, ¿vale? Porque el periodo de soporte de Windows Server 2012 R2 está próximo a terminar. Vale, entonces el sistema lo que nos dice aquí es que, bueno, vamos a descargar el instalador del proveedor, o sea, el agente que nos va a comunicar nuestro host de Hyper-V con Azure y nuevamente tenemos que descargarnos una clave de registro, otro similar a un almacén de credencial, pues para verificar que estamos asociando nuestro host de Hyper-V con nuestra máquina virtual de Azure. Aquí vemos en estas tres pantallas, bueno, un seguimiento de qué es lo que dice el agente cuando lo estamos instalando. De nuevo tenemos ahí nuestros archivos descargados. Por un lado el agente y por otro lado tenemos la credencial, lo que nos solicita el sistema, si vamos a utilizar Microsoft Update recomendado y luego la ubicación donde vamos a instalar el agente. A continuación, bueno, pues las pantallas de configuración y de instalación. Por último, la pantalla que vemos, es la de ubicación del archivo con la clave de cifrado que vamos a utilizar para conectar nuestro host local con Azure. ¿Vale? Hacemos un browse de dónde está, el sistema nos reconoce todo aquello que hemos creado, como podemos ver aquí, nos reconoce el nombre del almacén, el sitio que estamos creando. Nuevamente, si tenemos proxy, lo tenemos que configurar y aquí se produce otro periodo de tiempo de registro que se lleva su ratito, bueno, y que nosotros no lo vamos a evitar por tenerlo desplegado de esta manera. Una vez que hemos hecho este despliegue, vamos a ver que el sistema ya nos va a reconocer nuestro host, ¿vale? Este es el nombre de nuestro servidor host de Hyper-V que tenemos en nuestro entorno local. Como vemos aquí, el sistema, para seguir adelante, nos va a solicitar que tenemos que tener una cuenta de almacenamiento porque es donde el sistema va a ir registrando todos los registros, todas las imágenes que va a ir recuperando para después montar la máquina virtual en caso de que sea necesario. Y vamos a tener que desplegar también una red virtual que después a la que se va a asociar las máquinas virtuales que nosotros creemos. Por eso es muy importante hacer el planificador principal, el planificador inicial, porque aquí es donde vamos a definir todas las redes, el rango de redes, el rango de IP que le vamos a dar, para que después esas máquinas virtuales tengan una IP igual a la que tiene el equipo virtual que en este caso se ha caído o el equipo físico que se ha caído o no, o va a tener otra IP diferente. Pero aquí es donde vamos a definir todo esto.
Lo siguiente a crear es una directiva de replicación, una directiva en la que nosotros vamos a establecer una serie de elementos para realizar esta réplica. Por un lado, el origen, qué tipo va a ser, en este caso es de Hyper-V, aunque podemos seleccionar VMware, servidor físico, etcétera. El destino, donde lo vamos a establecer, en Azure en este caso, qué frecuencia de copia queremos de nuestros sistemas. Bueno, pues aquí estos tres elementos siguientes, bueno, pues dependerá del periodo de criticidad de cada elemento. Podemos establecer diferentes directivas de replicación para diferentes elementos según lo crítico que sea cada uno de ellos. Y yo siempre recomiendo que la hora de inicio de la replicación inicial pues sea inmediata, ¿vale? Para que ya directamente desde el primer momento en que nosotros lanzamos Azure Site Recovery, pues se empiecen a replicar elementos. Una vez que tenemos todos los elementos ya establecidos, nos da todo el OK, ¿de acuerdo? Simplemente la pantalla de confirmación de los datos. Si hubiera aquí algún elemento que no fuera correcto, el sistema nos lo alertaría y tendríamos que volver a la pantalla en cuestión para modificarlo. Y el siguiente paso sería habilitar la replicación. Ya tenemos reconocido los hosts de Hyper-V, ya tenemos nuestra directiva de replicación creada. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar la replicación. El sistema nos va a decir cuál es el entorno de origen. Este es el entorno host Hyper-V que nosotros hemos dado de alta. Si hubiéramos dado de alta otros, pues aparecerían aquí una lista con todos los elementos que tenemos dado de alta. Y como siempre vemos, bueno, pues la suscripción a la que queremos añadir este recurso, el grupo de recursos al que queremos agregar cuando la conmutación por error lo tengamos. Como hemos dicho antes, los recursos que desplegamos en Azure se almacenan por grupo de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, conviene crear grupos de recursos que tengan elementos comunes. En este caso, pues podríamos agregar aquí todos los recursos correspondientes a una sede o a un host de Hyper-V concreto, etcétera, ¿vale? Con su almacenamiento en la nube, con su red virtual, etcétera. El modelo de implementación de conmutación por error, bueno, pues Resource Manager, que es el moderno, el administrador de Azure actual, ¿vale? También nos aparecerá el clásico, bueno, porque hay todavía entornos que están en modo clásico. La cuenta de almacenamiento, que es la que creamos anteriormente, y la red que queremos configurar, la vamos a configurar ya, porque teníamos ya nuestro entorno de red, y como vemos aquí, la red virtual ADR, que es la que creamos para este entorno de Disaster Recovery, y en la subred a la que queremos añadirlo. Nosotros hemos creado esta subred, ¿vale? Una subred por defecto con esta IP, pero bueno, esto nos sirve ya también para documentar qué IP va a tener el servidor cuando lo arranquemos en nuestro entorno de despliegue una vez que lo pongamos en producción en caso de que sea necesario. Entonces, la documentación debe aparecer, el servidor nuevo va a tener la IP tal, o si queremos crear una subred con una IP similar, con un rango de IP igual al que tenemos en nuestra red local, pues lo podemos hacer también. Recordar que la comunicación que vamos a hacer después entre nuestro entorno local y nuestro entorno en Azure va a ser a través de una VPN. Automáticamente el sistema, una vez que creamos el entorno y lo conectamos, nos detecta ya las máquinas virtuales que tenemos desplegadas. En este caso, nosotros tenemos solo una máquina virtual desplegada. Bueno, pues esta ya me la detecta y la marco para que empiece a sincronizar. Me da una serie de detalles de si quiero, me detecta el tipo de sistema operativo por defecto, el disco duro me lo detecta y si quiero replicar todos los discos de la máquina o solo algún disco concreto, ¿vale? En este caso tenemos marcados todos los discos. Por último, aplicar la directiva de replicación que nosotros creamos, como en este caso tenemos una creada que es la que creamos anteriormente, pero si tuviéramos más, pues podríamos establecer la que quisiéramos. Y por último, como siempre ocurre, una revisión general para que si hay algún fallo el sistema nos lo avisa. No lo hay en este caso, pues habilitamos la replicación, como vemos aquí directamente, ¿vale? Por último, esta imagen es obtenida del servidor host de Hyper-V. Como vemos aquí, el nombre del servidor, como decíamos antes, era host ABD.
Bueno, pues aquí vamos a ver que la máquina está empezando a replicar. Aquí está enviando la réplica inicial, en este caso está un 63%. Como vemos, aparece en el propio Hyper-V, en la propia consola de Hyper-V como un punto de control que se está realizando. Y aquí vemos, bueno, pues que en la pestaña de replicación de las pestañas que aparecen abajo, pues vemos que se está estableciendo la replicación inicial en curso, etcétera. Una vez que está terminada la replicación, pues aparecerá aquí la fecha y la hora de la última replicación, el servidor de réplicas en Azure, etcétera, ¿vale? Pero para que veamos que también en nuestro entorno de host de Hyper-V vamos a poder controlar si se están llevando a cabo bien las replicaciones, etcétera, ¿vale? Bueno, pues una vez visto esto, vamos a volver de nuevo a nuestro portal de Azure y vamos a ver qué es lo que nos muestra el portal de Azure con respecto a esta parte de Azure Site Recovery, ¿vale? Entonces, bueno, en principio os quiero mostrar que nosotros tenemos aquí en máquinas virtuales para esta suscripción, bueno, pues esta máquina virtual antes de ejecutar un test, pues no estaba creada. Aquí en esta suscripción que vemos aquí, no había ninguna máquina virtual. Yo es que he lanzado un entorno de prueba porque no quería que todo apareciera el entorno perfecto, en verdecito, como suele aparecer en estos entornos, sino que yo ya he planteado un entorno crítico, ¿vale? De hecho, el host de Hyper-V lo tengo apagado desde ayer, ¿vale? Para probar efectivamente que puedo trabajar con una máquina virtual que está en Azure, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente me vendría aquí a nuestro panel de Site Recovery y vería, bueno, pues en este caso, que me aparece un entorno crítico en el mantenimiento de la replicación. Ya os digo, está desde ayer por la tarde apagado el host de Hyper-V, ¿vale? Entonces, me indica que falta el latido del proveedor de Site Recovery, no ha progresado en los últimos 10 minutos, etcétera, ¿vale? Es correcto porque mi sistema, bueno, pues en la Tierra está caído. Y aquí, en el pequeño esquema que aparece, como podemos ver aquí, puedo ver esquemas de VMware si lo tuviera, si tuviera máquina de Azure y de Hyper-V, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí me aparece que el servidor de Hyper-V ahora mismo no está conectando con Azure Site Recovery, ¿vale? Sí, Azure Site Recovery está comunicando con la cuenta de almacenamiento y entonces puedo lanzar mi máquina, mi entorno de Site Recovery para recuperar mi máquina virtual, ¿vale? Aquí en los planes de recuperación, bueno, pues me aparece el origen, el Hyper-V local, dónde quiero almacenarlo y el estado actual, ¿de acuerdo? Aquí en los elementos replicados es donde voy a ver el elemento que se está replicando. En este caso, bueno, me dice, ojo, cuidado, que es crítico porque no se está replicando nada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hice yo exactamente para lanzar el servidor para que me creara el servidor? Bueno, pues en este caso lo he hecho una conmutación por error de prueba, ¿vale? Esto es muy recomendable hacerlo cada cierto tiempo porque el sistema lo que va a hacer es, sin inutilizar mis equipos físicos, ¿vale? Lo que me va a hacer es lanzar el entorno como si estuviera en producción. Y entonces desde ahí puedo testearlo con la VPN, puedo ver que puedo conectar con los servidores, con IPs diferentes, no me va a poner las mismas IPs de los equipos en producción porque si no podría provocar un conflicto, ¿vale? Entonces yo podría probar que comunico con ellos, tener un equipo cliente de test para cambiar los recursos para poder conectar a ellos, etcétera, ¿vale? Puedo hacer directamente la conmutación por error. Por eso decía yo recomendaba lanzar el entorno de Site Recovery manualmente, porque puede ser que a lo mejor se pierda la comunicación con los servidores pues por un fallo de internet, un fallo puntual, un apagado concreto. Podemos provocar algún problema si lanzamos un entorno de conmutación por error y están los dos entornos funcionando a la vez, ¿vale? Entonces podemos provocar algún error en los archivos, las aplicaciones, etcétera. Entonces, yo recomiendo lanzarlo manualmente una vez que verifiquemos que efectivamente hay un desastre en nuestros servidores en producción. Y luego está la conmutación por error planeada, que lo que sí hace es que
aunque no apaga nuestros servidores locales y no están en error, sí los desconecta y nos monta el escenario de Azure Site Recovery, pues por ejemplo, para poder hacer labores de mantenimiento en nuestros servidores en producción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este sistema, simplemente lo que nosotros hemos hecho es conmutación por error de prueba y el sistema lo que ha hecho es lo siguiente. El sistema lo que ha hecho es, como veis, bueno, lo realizó aproximadamente en un cuarto de hora, ¿vale? Lo que hizo fue comprobar los requisitos para la conmutación por prueba, inició la conmutación, o sea, empezó a ver los datos que hay en la cuenta de almacenamiento con respecto a los datos que hay en local y ver que no podía conectar, bueno, pues empezar a montar nuestra máquina virtual. Aquí vemos que en ese momento es cuando crea la máquina virtual, o sea, la máquina virtual antes no está creada. Y por último, inicia la máquina virtual. Como veis aquí, el periodo de más tiempo que tardó unos 10 minutos fue en verificar los datos, montarlos, crearlos y empezar a crear la máquina virtual. Entonces, yo lo que tengo es una máquina virtual, ¿de acuerdo? En funcionamiento, en ejecución, a la que puedo conectar por RDP si lo quisiera. Si tuviera una VPN montada, pues podría ver esta máquina virtual y que está configurada dentro de la red que nosotros hemos seleccionado con una IP privada determinada. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esta IP, normalmente la asignación de redes en Azure empieza a través de la 10.0.0.4, siempre reserva 3 IPs principales para interfaces propios de propio Azure, pero podemos contar con que la primera IP que vamos a seleccionar es esta, ¿vale? También podemos establecerle IP fija a los servidores que nosotros queramos replicar, ¿vale? Pero en principio, como vemos aquí, tendríamos una máquina virtual totalmente operativa para empezar a funcionar con ella y que además tendría una réplica exacta de la máquina virtualizada que tenemos en la Tierra. Bueno, este es el escenario que os queríamos montar, que os queríamos mostrar, ¿de acuerdo? Ver que efectivamente es un escenario que nos puede ser útil, mantenerlo, no es muy económico de mantener, nos asegura tener un entorno de respaldo disponible para nuestra organización en el momento que sea necesario. Yo os lo he querido mostrar de manera que se vean fallos, se vean elementos que nos han hecho falta saltar, porque todo es muy bonito verlo verde y tal, pero al final no sabemos cómo funciona. Y simplemente, como decía, mostrarlo y que seamos conscientes de la importancia de las copias de seguridad y de la importancia de mantener una salud importante, de verificar nuestras copias de seguridad, verificar que todo aquello que tenemos en funcionamiento funciona, ¿vale? Que no nos confiemos y hacer un periodo de pruebas, de verificación de elementos y de todo esto que nos puede ser útil en el caso de que tengamos que recuperar nuestros sistemas. Ahora mismo habría un periodo de preguntas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, nos hemos pasado 5 minutitos, pero es que quería mostraros estos elementos porque siempre son aspectos que se quedan al final, que por no dar tiempo no se muestran y no se suelen hacer. De todas maneras, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cuestión, por favor, nos podéis contactar con nosotros en esto que os muestro ahora mismo, ¿de acuerdo? Lo podéis... Un momentito porque está saliendo otra presentación. ¿Vale? Ahora Jesús lo va a poner, ¿de acuerdo? Sí. Ok, Fernando, pues muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, bueno, abrimos un pequeño turno de ruegos y preguntas. Y como bien decía Fernando, si llamamos un poco tarde de tiempo, sí os voy a poner el correo aquí, como lo estáis viendo, para que nos hagáis llegar cualquier tipo de duda o consulta. Y muy importante lo que ha comentado Fernando, y es que podemos abrir un trial,
¿no, Fernando? Una demo de 30 días Sí, efectivamente. para aquellos que quieran ir probando y hacer el despliegue del escenario, pues bueno, tan solo tienen que contactar con nosotros para que lo podamos montar y vean la experiencia de cómo es un sistema de copia de seguridad en la nube de Microsoft o un sistema de recuperación de desastres en la nube de Microsoft. Os pasaremos también el enlace de la grabación y una pequeña encuesta para que por favor no la rellenéis y bueno, y poder ir mejorando día a día con todos estos seminarios web. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Un Muchas gracias saludo. a todos. Un saludo. Venga, muchas gracias.